nosotros ahora mismo estamos realizando una gestión comercial muy activa con socios estratégicos, he comentado anteriormente, Costa Rica, Perú y Brasil, por poner 3 ejemplos concretos. Nosotros estamos desarrollando, y cuando hablo nosotros hablo de las navieras de referencia del puerto, de las terminales de contenedores, estamos desarrollando una conectividad express muy competitiva. Por ejemplo, por dar un ejemplo concreto, cuando hablamos de la piña de Costa Rica, pues la estamos trayendo a Algeciras en el servicio de Moín Algeciras en tan solo 12 días. Evidentemente, eso es un factor de competitividad tremendo. Por tanto, vuelvo a insistir, el transbordo es un factor de competitividad tremendo para lo que es la competitividad de los puertos españoles y también para la propia economía nacional. Dicho esto, ¿qué genera? Por una parte, ese ejemplo concreto nos permite, por una parte, incorporar y desarrollar tráfico para la península, pero también, a su vez, abrir oportunidades, ventanas de oportunidad a los exportadores latinoamericanos. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente? Históricamente, especialmente el producto perecedero, ha estado en manos de los traders holandeses que han estado controlando la logística entre Latinoamérica y Europa. Por tanto, los productos perecederos iban de estos países directamente al puerto de Rotterdam o Antwerp, al norte de Europa. Y, evidentemente, a partir de ahí se distribuían para el sur de Europa. Por tanto, desde Algeciras no solo se quiere potenciar y romper esta situación de monopolio, sino también abrir oportunidades de negocio, no solo para canalizar parte de esta mercancía hacia la península, sino también, vuelvo a insistir, en abrir oportunidades de negocio para el fondo del Mediterráneo. Estamos hablando de países como Turquía, estamos hablando de países como Israel, donde ahora mismo, históricamente, no estaban llegando estos países latinoamericanos, pero a través de la gran conectividad, del gran hub que representa Algeciras, se abren nuevas oportunidades y nuevos mercados para estos productores. Por tanto, a la respuesta de si vamos a visualizar una disminución de los tráficos, bueno, habrá que estar, por así decirlo, a la situación concreta y a la estrategia comercial que lleva y que desarrolla cada puerto. Sí, se me oye, ¿no? Redundar en una cosa solamente, en que desde el punto de vista de lo que es una estimación de previsión de demanda, lo ha dicho bien Gerardo, una cosa es el análisis de ciclo y otro el de tendencia. El de ciclo, pues el ejemplo ya lo tenemos en la crisis financiera del 2008-2009. Nosotros, el sistema portuario de interés general iba camino de alcanzar casi los 500 millones de toneladas. Llegó la crisis financiera y entre enero y diciembre del 2009 perdimos un 12,5% de nuestros tráficos. Es decir, mientras que el PIB nacional pues, retrocedía en ese periodo 3,2, 3,1, nosotros retrocedíamos 12,5. Pero si lo vemos desde la perspectiva actual, que es más de tendencia, desde una perspectiva, por ejemplo, de precrisis, pues vamos a hacer este año 575 millones de toneladas. Íbamos camino a alcanzar los 500 y, por supuesto, los hemos superado de sobra. Es verdad que hoy las predicciones que estamos haciendo sobre Producto Mundial Bruto y sobre el Producto Interior Bruto Nacional y con la vocación que continúa exportadora de la mayor parte del tejido empresarial español, estamos bajando un poquito, digamos, la tendencia también. Es decir, añadimos 1,5, 2 como máximo sobre el Producto Mundial Bruto porque se están cada vez pareciendo más. Pero eso nos lleva a un 3-4% anual acumulado en el medio y largo plazo, es decir, en la tendencia, y nosotros los puertos que tenemos que basarnos en esa tendencia para proveer infraestructura de vida útil muy larga, es la manera. Eso unido a una cosa que ha dicho Gerardo que es muy importante, que en segmentos como el contenedor o en segmentos como el crucero, el desarrollo ese infraestructural tiene que ir acompasado de entender el gigantismo también. Es decir, entender la demanda desde el lado de la cantidad y entender la demanda desde el lado del tamaño de los buques, si no nos quedamos fuera. Don Álvaro, bueno, hay más preguntas, ya me están llegando más, por favor, agradezco que me las hagan y para hacérselas al presidente, ¿no? Aquí en este foro hemos tenido la intervención de consejeros de áreas mediterráneas. Estuvo el anterior consejero de Infraestructuras, don Felipe López, de la Junta de Andalucía, estuvo la consejera de la Generalitat, don María José Salvador, estuvo don Josep Rull, conocido también porque ha sufrido la sentencia, ¿no?, que fue consejero de Infraestructuras. La queja de todos era el corredor mediterráneo, que el gobierno anterior no estaba dando respuesta.
Luego también se habla mucho, y usted lo ha hecho muy claro, necesita más ferrocarril, más salida para evitar el colapso de las carreteras, los camiones, ¿no? ¿Cuál es su esperanza con el nuevo gobierno en este sentido? Que si habrá una mayor inversión de infraestructuras en el ferrocarril para dar salida a todo este tráfico que usted espera que llegue al puerto. Bueno, pues en este sentido, quizá a lo mejor no dé una respuesta políticamente correcta, pero sí que voy a ser sincero. Evidentemente, los puertos, como se tienen que ser conectados, es a través de barcos. Y este es el primer concepto que es importante compartir. Los barcos conectan puertos, para eso están los barcos megavessels, los barcos feeder. Y evidentemente el desarrollo del ferrocarril es sobre todo para unir punto de origen y punto de destino del punto de vista de entrada o salida de la mercancía a centro de producción o a centro de consumo, por una parte. Y luego, por otra, evidentemente, para vertebrar el territorio. No vamos a entrar en disquisiciones del Mediterráneo, del eje del Mediterráneo, pero evidentemente sí que queremos poner de manifiesto el olvido que se está produciendo con lo que es el ramal central del corredor mediterráneo. Si vemos presentaciones, si vemos, por así decirlo, intervenciones públicas, resulta que las redes transeuropeas de transporte han sido absolutamente desdibujadas. Es decir, existe un corredor mediterráneo que solamente va por el litoral mediterráneo, pero evidentemente el corredor mediterráneo, al igual que el Atlántico, tiene su pata central, que realmente es la que vertebra el territorio y es la que, vuelvo a insistir, conecta origen, destino, puntos de consumo, puntos de producción, salida o entrada de la mercancía. Por tanto, es fundamental y yo ahí pues soy consciente que los lobbies han funcionado muy bien, tanto unos como otros, y en ese sentido nosotros nos hemos quedado en cierta medida de una forma sorprendente en tierra de nadie. Nosotros cuando vamos a Bruselas defendemos que Algeciras, todo lo que es Andalucía, tiene un rol que hemos expuesto de una forma sintética en esta presentación, que puede aportar muchísimo valor a todo lo que son las cadenas logísticas y el transporte, no solo a nivel país, a nivel España, sino también a nivel del sur de Europa, para reequilibrar los flujos comerciales de la Unión Europea, pero sin embargo se nos ha dejado lo del Mediterráneo por una parte, olvidando el eje central, y de los del Atlántico, por otra parte, también olvidando la parte central. Por tanto, es fundamental que aquí alguien coja, por así decirlo, esa reivindicación o esa visual y, evidentemente, ponga lo que es el eje Algeciras, Córdoba, Madrid, Zaragoza, en su justa medida, y a partir de ahí, pues, frontera francesa. Bueno, yo creo que es importante. Y no solo por el puerto de Algeciras en sí mismo, sino por todo lo que es las razones que he expuesto anteriormente. Es decir, nosotros tenemos que dar respuesta a esos flujos tan importantes que afortunadamente se van a poder desarrollar tanto en sentido norte-sur como sur-norte con el norte de África y especialmente con Marruecos, y ahí realmente tenemos unas grandes oportunidades. Y evidentemente eso tiene que ser a través del ferrocarril, no puede ser de otra manera. Por tanto, no darse cuenta de ello es quizás llegar tarde para ofrecer soluciones necesarias. Don Álvaro quería comentar algo. Perdonad. A ver, no, el tema ferroviario. Bueno, de todos los modos y nodos de transporte, el único que no ha alcanzado los niveles de precrisis es el ferrocarril de mercancías. Estábamos habituados en España a hablar de 30 y tantos millones de toneladas al año y todavía estamos en 28 millones. Y eso que no existe un solo operador. Aparte de Renfe Mercancías, hay varios operadores, un número discreto de ellos compitiendo por nuevo mercado. En concreto, en la accesibilidad ferroviaria a Algeciras, aparte de, efectivamente, lamentarnos todos, ¿no?, de una falta de atención, durante las últimas décadas, ¿no?, de accesibilidad terrestre a los puertos, ¿no? Pensemos que hoy día, de esos 28 millones de toneladas, 2/3 tienen origen y destino en un puerto, lo cual quiere decir que el futuro del ferrocarril de mercancías pasa por la mercancía marítima y los puertos. Decirles que las etapas por plantear una lucha de recuperación del ferrocarril, que yo creo que no vamos a abandonar y la vamos a ganar al final, son las siguientes.
digamos, una señalización completa con un CTC en la línea Boadilla-Algeciras, en la cual hay un tramo que está resuelto y hay otros 2 tramos de extremo que estamos trabajando a DIF por un lado y también a DIF, pero apoyado en una financiación de la propia autoridad portuaria por otro, y eso permitirá trenes de 750 metros con, digamos, una señalización completa para, digamos, ganar surco, esa longitud de trenes y abaratar el coste. Eso va unido a una adaptación de gálibos para las autopistas ferroviarias que ha comentado Gerardo, que es fundamental, y eso sería el primer paso a corto plazo de generación de oferta ferroportuaria necesaria. El siguiente paso es electrificar la línea. No podemos hablar de ferrocarril si no electrificamos, porque eso redunda no solamente en una reducción de coste interno, sino el externo, y luego ya hablaríamos en un tercer paso de una rectificación de trazado para poder superar las 24 milésimas que hay en algún tramo. Muy bien. Gracias a don Álvaro. Hay bueno, relacionado con este tema, una persona del público que trabaja en una empresa de import-export dice que acoge con esperanza el desarrollo intermodal y las zonas francas, o sea, se lo transmite así, e insiste que necesitan un tráfico de camiones más fluido para acceder al puerto. Pregunta si puede ser la variante A7, la circunvalación de Algeciras, la conexión los barrios Jerez. Bueno, esto ya simplemente como apunte, ¿no? Pero usted ya lo ha explicado muy bien. Hay otra pregunta que tiene que ver también no sé si viene al caso, pero también cuando han venido aquí otros presidentes de puertos, como el anterior de Puerto Barcelona y los 2 últimos del Puerto de Bilbao, que han estado aquí en Executive Forum, hablar también de crear un estatus específico para puertos de especial relevancia. ¿Cuál es su opinión sobre este particular? Bueno, pues efectivamente este es un tema muy importante. Aquí lo que estamos tocando es el tema de gobernanza de los puertos. En principio, como ha comentado el director de planificación, el sistema portuario se encuentra ahora mismo en un proceso de revisión del marco estratégico de puertos. Esta revisión es urgente. Es urgente porque, evidentemente, llevamos con un marco de hace 20 años. Y aquí, sinceramente, en estas 4 diapositivas que hemos compartido con todos ustedes, hemos visto lo que ha cambiado tremendamente la industria, lo que ha cambiado el sector y lo que va a cambiar. Por tanto, tenemos unas estructuras, por así decirlo, que no responden a la realidad de los puertos. En principio, el café para todos quizás no es la mejor fórmula. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, hay puertos de primera categoría, teóricamente. Hay una clasificación en el sistema portuario español, que hay 4 categorías. Álvaro, me corrige si me equivoco. Nosotros y 3 puertos más estamos en la primera categoría, pero eso realmente yo todavía, y llevo ya 22 años en el sistema, todavía no he entendido para qué eso nos sirve. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no hay una priorización de las políticas desde el punto de vista de recursos humanos, no hay una priorización de las políticas de inversión. Nosotros no queremos competir con nuestros vecinos de al lado, lo vuelvo a insistir, no es nuestra competencia. Verlo así es un error. Y dentro de pocos días esperemos dar un ejemplo de lo que es colaboración interportuaria a nivel andaluz. De momento está sub judice el tema, pero quizás en unos días podamos dar la noticia. Por tanto, estamos colaborando con nuestros vecinos, como no puede ser de otra manera. Nuestros vecinos, en este sentido los nuestros de Andalucía, con Tangermed, con Ceuta, porque no puede ser de otra manera. Estamos necesitados de realizar esa colaboración. Pero lo que sí que es cierto es que competimos con grandes puertos internacionales, europeos y no europeos. Y, por tanto, el sistema portuario español debe darse cuenta que los grandes puertos necesitan tener mayor flexibilidad, mayor atención, mayor rotación de recursos desde el punto de vista de inversión. Y no desde el punto de vista lado mar, que más o menos estamos medianamente servidos, sino desde el punto de vista tierra. Y, por tanto, ahí hay una gran oportunidad. Y, por tanto, yo urjo a los responsables actuales del sistema portuario español, de Puertos del Estado, o a los que tengan que venir o mantenerse o venir nuevos, a que esta labor la acometan, pero de forma urgente. No, es una discusión muy interesante que hemos mantenido a nivel sistema portuario en una reunión que tuvimos los 28 presidentes de autoridades portuarias y puertos del Estado en Palma de Mallorca, en relación con la renovación del marco estratégico, y hay posturas divididas porque efectivamente los 4 puertos más importantes están reclamando esa consideración, 4, 5, 6, en fin, y hay una serie de puertos de menor tamaño que quieren otro tipo de modelo. Yo solo voy a dar un dato frío.
y lo voy a dejar ahí. Por un lado, quien ha jerarquizado los puertos a nivel europeo ha sido la propia Comisión Europea, creando un plano core de red básica y otro comprehensive de red global. Eso ha hecho que haya una raya que separe en España 13 puertos del resto de los 46 desde el punto de vista de la Comisión Europea. Es un dato frío. Y otro dato frío es que Francia, Portugal e Italia también han concentrado, han segregado y han generado digamos, un proceso de concentración portuaria que es muy diferente en cada uno de los países, pero sí es verdad que ha concentrado. También es verdad que existen otros modelos, por ejemplo el de Estados Unidos, en el que el gobierno federal no se le ocurre, pero porque no le permite la propia Constitución norteamericana generar ningún proceso de jerarquización portuaria, porque tiene que ser el mercado el que la genere desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista más anglosajón. Pero es verdad que la realidad próxima de nuestros países tiende a una digamos, identificación de los puertos más importantes. Muy bien. No sé qué pasa con el micrófono. Con más preguntas del público, hay una persona que trabaja con Perú y le dice lo siguiente, ¿no? Hay países exportadores, en este caso Perú, que demandan que los puertos y sus comunidades estén más cerca de sus exportadores, sobre todo los medianos, y puedan, entre comillas, ayudarles prestándoles servicios, asistencia y acompañamiento. La competencia del norte, entiendo que es del norte de Europa, ¿no? Será Hamburgo, Amberes, etcétera. Parece que va por ahí. ¿Cómo lo ven desde la autoridad portuaria? ¿Cómo podemos ayudar y qué se puede ofrecer a estos exportadores? Pues anteriormente en mi intervención estaba esbozando el modelo de relación y el modelo de trabajo que queremos y venimos realizando ya desde hace ya varios años, especialmente con países socios comerciales nuestros de referencia del puerto de Algeciras. Con Perú, de hecho, dentro de un par de semanas, corregirme si me equivoco, estamos realizando una misión comercial muy potente, de la mano también de Stenda, para atender, por así decirlo, de primera mano y estrechar las relaciones no entre el puerto ni la autoridad portuaria, sino entre los propios operadores de nuestra comunidad portuaria. Por eso, cuando he puesto la fotografía anteriormente, no es simplemente pues, para hacer o redondear una presentación, sino simplemente porque es desde el convencimiento y desde ese trabajo conjunto con la comunidad portuaria que lo venimos realizando. Con Perú todavía nos quedan muchas cosas por realizar, pero sin embargo, por ejemplo, tenemos modelos, como pueda ser Costa Rica, con los cuales tenemos ese marco de colaboración más avanzado, y en concreto hace cuestión de 3 semanas o un mes firmamos un acuerdo de colaboración entre el puerto de Algeciras y Procomer, que es pues el ICEX de Costa Rica. Establecimos un marco de colaboración, firmamos un acuerdo de colaboración entre ambas entidades, precisamente pues, para facilitar y apoyar todo lo que es la relación entre el tejido exportador de Costa Rica y los importadores españoles, y viceversa. Sí, se oye ahora. Me gustaría hacer una pregunta sobre lo que es el modelo de negocio de los puertos, ¿no? Que se habla muchas veces de la rentabilidad de los puertos y uno pues a veces ve declaraciones en el sentido de si son muy rentables es que algo se está haciendo mal, en el sentido y lo explico de la siguiente forma, ¿no? Porque se está cobrando a los clientes más de la cuenta cuando el fin de los puertos es facilitar, es contribuir a la economía de un país y abaratar el paso de las mercancías, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Ese binomio rentabilidad-eficiencia, pero realmente el objetivo de un puerto público que es ayudar a la economía y con lo cual deberían ajustar precios. ¿Cuál es su reflexión sobre esto? Quizás esté preguntando a la persona errónea o al puerto erróneo. ¿Y por qué? Pues porque el puerto de Algeciras desde hace años viene aplicando las máximas, y repito, las máximas bonificaciones que le permite la legislación vigente. También tenemos que dar unas rentabilidades mínimas exigidas por ley, pero respetando esas rentabilidades mínimas que nos exige la ley, el puerto de Algeciras está haciendo una política comercial tremendamente agresiva, yo diría, y beneficiosa para lo que son los operadores de nuestro puerto. Quizás de una forma también interesada. Aquí no hay hermanitas de la caridad. ¿Por qué? Pues porque precisamente tenemos que ser competitivos.
Nosotros estamos en un entorno eminentemente internacional y tenemos que competir con grandes operadores internacionales. Por tanto, en ese marco de relación es donde tenemos que hacer un esfuerzo importante y bonificar al máximo. Otra pregunta que tiene que ver con estos planes de crecimiento del puerto de Algeciras. Sí, bueno, que es una inversión enorme, ¿no? Esa previsión que usted ha anticipado, ¿no? ¿Qué impacto, sobre todo de empleo, este papel tan importante que tiene una infraestructura pública como es el puerto de Algeciras, que va a crecer, lógicamente, por la demanda y por la inversión pública, en el concreto, en el entorno, en el hinterland directo que tiene Algeciras, qué impacto en el empleo y más en concreto en la estima para los próximos años, empleo directo e indirecto y en la estiva? Bueno, nosotros, como ha sido expuesto, somos un generador de actividad y de empleo, y cuando digo nosotros hablo del conjunto de lo que son las industrias en la parte portuaria y el conjunto de la comunidad portuaria. Somos un gran generador de empleo, según los últimos estudios de impacto económico y laboral, está cifrado en torno a los 30.000 empleos, de una forma directa, indirecta e inducida. Y empleos de calidad. Y esto es muy importante, empleos de calidad. De hecho, un dato. La provincia de Cádiz tiene 48 municipios, me corrige el viceconsejero. Algeciras es quien tiene la renta per cápita, desde el punto de vista de IRPF, mayor de todo lo que es los municipios de la provincia. Esto tiene una traslación inmediata en lo que es la actividad portuaria, en ese empleo de calidad. Por tanto, nosotros, nuestro primer objetivo es mantener y consolidar ese empleo. Mantener y consolidar ese empleo. Por tanto, proyectos como pueda ser Fondo de Barril son absolutamente estratégicos para mantener esa competitividad y esa estabilidad del empleo. Y adicionalmente, nosotros, donde queremos también generar más empleo es en el lado tierra, con este proyecto de desarrollar todo lo que es el ámbito logístico intermodal, que tiene esa potencialidad el puerto. Ahí es donde realmente vamos a ser capaces de generar empleo. Nosotros, hoy por hoy, representamos prácticamente, y me corrigen los señores de APM y Danesco, representamos 1/3 de la estiba de todo el país. Tenemos 2.200 estibadores, 2.200 familias asociadas directamente a lo que es puramente la operación de estiba. El país tiene unos 6.200, 6.300, 2.200 están concentrados en Algeciras. Eso le puede dar orden de magnitud de la capacidad de generación de empleo. Por tanto, nuestro objetivo es consolidar ese empleo y ser capaces de generar empleo en el lado tierra, desarrollando todas las potencialidades de la exportación, la importación y también, por supuesto, del ámbito del arco de la industria. Y luego también hay otro aspecto también muy importante, y sobre todo ahora que estamos en ese proceso que muchas veces uno tiene y sufre ciertas incomprensiones y se generan comentarios en prensa o en las redes sociales con los proyectos futuros para la próxima década de ampliación del puerto. Y lo que sí que es importante también muchas veces es generar un debate sano, transparente, honesto, sobre cuál debe ser el modelo de desarrollo económico, cuáles son las alternativas que tienen o tenemos de creación de empleo. Por tanto, a partir de ahí es cuando se pueden crear y establecer bases realmente de diálogo y de entendimiento. Por tanto, en ese sentido, y vuelvo a insistir, por eso es importante también transmitir esa imagen de solidaridad, de apoyo fuerte y unánime de la comunidad portuaria, de la comunidad industrial y del empresariado del campo de Gibraltar hacia lo que es el puerto de Algeciras. Tenemos más preguntas, pero es la hora y nos apetece tomarnos un vino, ¿verdad? Entonces, voy a terminar con una pregunta que le hace un asistente a esta conferencia que usted ha dado, que es Julián Navarro, CEO de GEFCO España, y hace una reflexión sobre que España es uno de los principales productores de vehículos del mundo, el número 8, el segundo europeo después de Alemania. En nuestro país vecino, Marruecos, se están abriendo fábricas. Usted estuvo, ¿verdad?, cuando vino el embajador hace unos meses, hizo esa exposición de que Marruecos se está convirtiendo en una potencia africana, ¿no?, en la fabricación de vehículos, con 200.000 al año.
el puerto de Algeciras ya ha demostrado una excelencia de primer nivel en contenedores, pero ¿para cuándo una actividad de importación-exportación de vehículos? Es la pregunta final con la que ya terminamos. Realmente ahí estamos, trabajando también con nuestros queridos vecinos de Tangermet y estableciendo una relación privilegiada. Esto al final es como un prisma, tiene muchas caras. Entonces nosotros queremos potenciar y apostar por las caras que nos representan colaboración y generación también de tráfico para nosotros. Y en este ámbito de la automoción, Marruecos se está desarrollando de una forma muy importante, acogiendo plantas de ensamblaje, pero también son grandes clientes. Y ahí están, por ejemplo, si hablamos de Renault, todo lo que es las cajas de cambio de las plantas de Sevilla o los motores de la planta de Valladolid, que sus clientes ya no están o tienen que competir con el extremo europeo, sino que están mucho más cerca, que es en Marruecos. Por tanto, para nosotros también es tremendamente interesante esas implantaciones porque generan riqueza para todo lo que es el entorno inmediato y para todo lo que es el entorno del Estrecho de Gibraltar. Pues, don Gerardo, tengo que felicitarle, darle las gracias de nuevo por querer asistir a esta conferencia de Executive Forum. Presentación brillante. Quiero desearle todos los éxitos para el futuro, los próximos años, estos planes de crecimiento tan necesarios, tal como usted ha explicado, y la enhorabuena, ¿no?, por el trabajo que está realizando y mucho éxito en el futuro. También quiero dar las gracias a las empresas que han participado, a Cepsa, a Vodafone, a las instituciones que nos han acompañado, a Puertos del Estado, a la Junta de Andalucía, a sus representantes y a todos ustedes. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde a Madrid, en muchos que se han desplazado. Sé que muchos tienen mañana una feria en Madrid con Fruit Attraction. Gracias también a ellos por asistir. Y antes de irnos al vino, por supuesto, terminar pidiéndoles un fuerte aplauso para don Gerardo por la exposición.